pedido la palabra aquí en nuestra sede don Enrique Aristigueta Gramco, un intelectual y gran luchador venezolano que es parte del directorio del Interamerican Institute. Por favor. Señor presidente Lenín Moreno, doctor Sánchez Berzaín, distinguidos amigos todos, vamos a ver, voy a hacer una intervención lo más breve posible. La historia de Latinoamérica ha sido una historia bastante semejante en casi todos nuestros países, al extremo que cuando se produjo la separación de la madre patria española, eso ocurrió más o menos en una misma época, un mismo decenio, desde México hasta Patagonia. A partir de allí, los países latinoamericanos, todos en sus constituciones, las que se iban aprobando a medida que se iban independizando los países, comenzando por la venezolana de 1811, y luego la de la Gran Colombia en 1821, y así podríamos decirlo, pues, que ocurrió en los demás, en Argentina y en Chile y en México y en todas partes, señalaba que esas repúblicas, esos nuevos países tendrían un gobierno democrático representativo producto de la voluntad del pueblo, y se establecía el sufragio con ciertas limitaciones para la época, pero siempre se buscaba el patrón de la democracia representativa. Sin embargo, esas ideas tan interesantes, tan hermosas, tan constantes en todas nuestras naciones, se veía siempre entorpecida e interrumpida por periodos de dictaduras. Y entonces había un periodo de intento hacia la democracia, de esfuerzo hacia la democracia, y venía entonces un periodo de dictadura generalmente representadas en los caudillos militares de la época que menudearon en todos nuestros países. Entonces, ese vaivén entre democracia y dictadura tradicional, parecía que se estaba rompiendo ya en la década de los 50 del siglo XX. Yo recuerdo que de repente comenzaron en todos los países de América Latina a caer las dictaduras. Cayó, por ejemplo, la dictadura de Perón en la Argentina, cayó la dictadura de Odría en el Perú, cayó la dictadura de Rojas Pinilla en Colombia, cayó la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, luego cayeron las de Batista y Trujillo, y no sé si alguna otra más, porque lo de Somoza en Nicaragua vino después. Pero más o menos esa era la mecánica, ese era el camino que parecía que iba tomando América Latina de por fin encontrar la ruta hacia la democracia, pero de repente pasó que en uno de esos países, concretamente en Cuba, no fue la democracia lo que afloró después de la caída de la dictadura de Batista, sino una dictadura peor, porque ya no era la dictadura de un grupo de señores o ciudadanos del país apoyados por las Fuerzas Armadas, sino de un movimiento ideológico de características mundiales y que traía un tipo de dictadura mucho más férrea, mucho peor que todas las que hayamos conocido, que era la dictadura, una dictadura totalitaria basada en el marxismo-leninismo. Eso marca entonces un antes y un después, porque a partir de ahí comienzan los movimientos de inspiración marxista a florecer en América Latina y a tratar de imponerse. En lugar de los viejos caudillos ahora las dictaduras ideológicas como la que estamos sufriendo nosotros en Venezuela. Ha sido mucho más difícil superarlas, al extremo que ya en Cuba tienen más de 60 años y en Venezuela ya tenemos más de 20 años. Contra ese enemigo no estábamos preparados, lamentablemente. Y como se ha dicho aquí, no se actuó rápido, no hubo una comprensión exacta del peligro que representaba Cuba. Y bueno, eso trajo sus consecuencias y aquí estamos ahora enfrentados en toda la América Latina a la dicotomía entre democracia o totalitarismo marxista. Yo creo que la escogencia la hemos hecho claramente mucho en todos los países y estamos haciendo todo lo posible
porque esta etapa se corte a la mayor brevedad posible, que ya no ha sido tal, y nuevamente pues retomemos el camino de la democracia representativa que ha estado plasmado en todas nuestras constituciones. Creo que este es un punto que debemos tomar muy en cuenta y saber que esto ya no es entonces la dictadura que hay en un país, sino que esto es una hermandad internacional, además peligrosamente en una simbiosis con el narcotráfico y toda una serie de organizaciones gangsteriles de carácter internacional que se apoyan recíprocamente y que hacen más difícil la lucha contra este nuevo bacilo, este nuevo virus que está matando las democracias en América Latina. Algo que tenemos que tener muy presente para tratar las estrategias que en el futuro tendrán que irse modificando a medida que vayan cambiando las realidades del momento, pero con la finalidad única de volver entonces a enrumbar la América Latina hacia la democracia sana, bien entendida, y ponerle fin a esta amenaza que ha sido mucho más grave que la anterior del siglo XIX y de los comienzos del siglo XX. Eso es todo.